Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Claudia Lisset, yo soy psicóloga y tengo 15 años de experiencia trabajando con temas de violencia, atendiendo a personas que lamentablemente ya han sido víctimas, pero también previniendo. Y el día de hoy, a manera de prevención, yo les quiero regalar este taller en donde hablo en la relación de lo que es la salud mental y los derechos humanos. Aquí vamos a aprender a cómo poner límites y vivir sin violencia, pero para esto, primero que nada, tenemos que conocer cuáles son las señales de violencia emocional que lamentablemente ya muchas de las personas normalizan en sus relaciones. Así que acompáñenme. Y bueno, ¿cuál es el objetivo principal? Que cuando ustedes terminen de ver este taller, ustedes puedan identificar señales de violencia emocional en distintos contextos de su vida cotidiana, que también puedan analizar cuál es el impacto en la salud mental y también aplicar estrategias básicas de autoprotección y establecimiento de límites estables. Además de esto, pues al momento de ya conocerlo, vamos a poder también promover el ejercicio de los derechos humanos y el bienestar emocional. Y bueno, ¿por qué hablar de salud mental y derechos humanos? ¿Qué relación tienen? Pues porque los derechos humanos básicamente protegen nuestra integridad física, pero también nuestra integridad emocional y psicológica. ¿Por qué? Porque estos nos dicen que todos merecemos relaciones respetuosas, que todos tenemos derecho a vivir sin violencia y que también la salud mental importa. Existen organizaciones como aquí nuestra referencia es la Organización Mundial de la Salud, la cual pues nos respalda en este sentido. ¿Y qué son los derechos humanos en la vida cotidiana? Bueno, estos primeramente nos acompañan por el simple hecho de ser personas. Son derechos humanos, ¿saben? Por el simple hecho de ser humanos, tenemos acceso a muchísima protección. Esta protección incluye nuestro bienestar y nuestra dignidad como personas. Estos derechos también aplican en relaciones de pareja, en relaciones de familia, de escuela y trabajo. ¿Por qué? Porque estos derechos nos enseñan que podemos o debemos de tener acceso a recibir trato digno en cualquier aspecto de nuestra vida. Tenemos derecho a expresar emociones sin miedo. Cuando se expresan con miedo, ojo, tenemos derecho a vivir sin humillaciones. Tenemos derecho a sentirnos seguros, tanto física como emocionalmente. Y esta información es respaldada por la Organización de las Naciones Unidas. Y bueno, en este punto a lo mejor ya nos estamos preguntando, pero ¿cuáles son esos derechos relacionados con la salud mental? Bueno, aquí hablamos de algunos de ellos. Por ejemplo, tenemos lo que es el derecho a la dignidad, tenemos derecho a la seguridad personal, tenemos derecho a la salud mental, ¿sí? También la salud mental es un derecho. Y también tenemos derecho a vivir sin violencia. Es importante saber que la violencia psicológica afecta a los derechos humanos. Por eso es que es importante respaldarnos en las leyes locales en donde nos encontremos. No sé desde qué punto del país o de qué países me estás observando, pero es importante que sepas que en tu país deben existir leyes donde por lo menos se respalden estos derechos que te estoy compartiendo y también existe derechos internacionales, ¿no? Y estos derechos que te estoy compartiendo son a nivel mundial, a nivel internacional y existen órganos donde nos podemos acercar a pedir ayuda. Y bueno, ¿qué es la violencia psicológica? Este tipo de violencia es de las más difíciles de detectar. ¿Por qué? Porque llevan un proceso y porque no son tan fáciles de detectar como lo es la violencia física, ¿no? Donde pues ves moretones, ves raspones, etcétera, donde es algo más obvio, más visible. En la violencia psicológica es un poquito más difícil de detectarla. La violencia psicológica, pues, incluye conductas que dañan emocionalmente a una persona mediante lo que es la manipulación, humillación, control, amenazas, aislamiento y desvalorización. Y bueno,
¿Qué es la manipulación? La manipulación ocurre cuando una persona intenta controlar o influir en otra usando sus emociones como la culpa, el miedo o la obligación en lugar de comunicarse de manera sana y respetuosa. Muchas veces puede ser difícil identificarla porque suele disfrazarse de preocupación, amor o buenas intenciones, como por ejemplo esta típica frase, ¿no? Si realmente me quisieras, harías esto por mí. Con esta frase, la persona no está respetando la decisión de la otra persona, sino que está intentando generar culpa para conseguir lo que quiere. También, pues, otro ejemplo podría ser como después de todo lo que hago por ti, así me pagas. Y bueno, aquí se utiliza la culpa para presionar emocionalmente a la otra persona. Y aquí es importante reflexionar. La diferencia entre pedir algo de manera sana y manipular está en el respeto hacia la libertad y las emociones de la otra persona, ¿no? O sea, es como, a ver, pero tú cómo te sientes, ¿estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Esto es una manera sana, yo te tomo en cuenta. ¿Lo haces por conveniencia propia o lo haces porque te sientes obligada hacia mí? Bueno, ese es en cuanto al punto de la manipulación. La humillación, pues empiezan em, como estos comentarios de, ay, o sea, tú que te crees la más inteligente, no sé, un ejemplo, ¿no? Y mira, resultaste bien burra, ¿no? Y a veces lo hacen en privado y a veces ya lo empiezan a hacer en frente de otras personas. El control, ¿no? Como, oye, tú así no te vistas, ve cómo te ves y hasta empiezan a hacer comentarios ofensivos, ¿no? Es que pareces una tal por cual, o sea, un ejemplo, ¿no? O incluso, ¿no? Puede ser mutuo, a veces eh, em, también llega a haber la violencia de parte de las mujeres hacia los hombres, o sea, esto es muy general, suele ser un poco más eh, contundente o más repetitiva las demandas de parte de las mujeres hacia los hombres, pero también hay hombres que sufren violencia, como por ejemplo "Ay, dame tu celular, vamos a ver con quién estás hablando, tienes la contraseña de tu pareja, lo revisas constantemente, eso es violencia. Las amenazas, ¿no? Como, oye, si tú te sales con tus amigas o con tus amigos, yo me desvivo, un ejemplo, ¿no? La violencia es importante saber que va de menos a más. A veces empezamos con una amenaza de, ¿sabes qué? Es que si te vas con tus amigas, entonces yo me voy a ir con mis amigos de borracho. Y entonces va poco a poco subiendo el nivel hasta ya decir como, bueno, si tú te vas incluso hasta con tu familia, yo me desvivo. Y entonces viene el miedo, la culpa y prefiero irme con mi pareja, ¿no? El aislamiento, justo eso, nos lleva a aislar a la persona, ¿no? Muchas de las veces cuando hablamos con personas que son víctimas de violencia de pareja, ya están muy aisladas, a veces ya ni siquiera hablan con la familia, no tienen amigos, y vienen con esta versión de no sé con quién hablar esto porque realmente ya fueron aislados de sus seres queridos. Desvalorización, ¿no? Como por ejemplo, si yo me siento humillada en algún comentario y yo te digo, ¿sabes qué? Es que esto no me parece, vienen comentarios como, ay, es que qué exagerada, tú qué bárbara, eres muy intensa, o sea, desde comentarios así, ¿saben? Como minimizando mis emociones. Esto es violencia y bueno, esta información lo obtenemos de la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué tipo de señales son las que vemos cuando existe violencia emocional? Si a veces nos preguntamos de, oye, no sé si mi amiga lo vive o si yo lo vivo, bueno, si llegas a detectar ese tipo de comentarios muy constantemente es porque
son una señal de violencia emocional, como por ejemplo el típico de estás exagerando, esta frase, ¿no? De donde nos minimizan, donde hay un control excesivo, donde andas, pasa tu ubicación. Y claro, una cosa es que, pues, por ejemplo, estés a las 2 3 de la mañana en trayecto al aeropuerto y, pues a modo de seguridad, pues tengas estas aplicaciones donde tú puedas compartir tu ubicación por temas de seguridad, ¿verdad? Pero es que estoy con mis amigas y empiezan como, no, pues comparte y todo esto, bueno, forzosamente manda fotos. Esa es una manera de tener control. El revisar el celular de la otra persona, el que les hagan sentir culpa, ¿no? Como les decía, si me voy con mis amigos, mis amigas, ay, es que sabes qué, pero ¿qué está haciendo la otra persona y cómo le estará pasando, ¿no? O sea, como este sentimiento. Burlas o humillaciones, ¿no? A veces como esto que les comentaba de comentarios donde pueden ser hasta ofensivos hacia su pareja o hacia la persona. Eh, y ojo, no siempre es dentro de una pareja, a veces hasta en el trabajo, ¿no? Cuando los jefes hacen burla de alguien, pues estamos hablando de violencia. También el invalidar las emociones, ¿no? Es que me molestó esto. Ay, no, es que tú estás bien mal, tú lo estás percibiendo mal, lo entendiste mal, ¿no? Lo que es el chantaje emocional, ¿no? Es que si tú haces esto, si no lo haces, pues va a haber una consecuencia. ¿Alguna vez escuchaste que esto era normal? Esta es una pregunta de reflexión. Y bueno, toda esta información lo podemos encontrar a través del Instituto Nacional de las Mujeres. Es un reporte dado en el 2023. ¿Y cuál es la violencia que muchas veces se normaliza? Primero, si hablamos de pareja, pues los celos disfrazados de amor, el control de qué estás haciendo, con quién estás, los insultos también, ¿no? Siempre he dicho que en una relación de pareja nunca se debe permitir el comunicarte con groserías, porque eso es como dar permiso a que se sigan generando ofensas. En cuestión de trabajo, pues cuando hay humillaciones, cuando te amenazan, por muy sencilla que uno crea la amenaza, ¿no? De que si no terminas tal cosa, no te vas a ir de vacaciones. Y es como, ¿por qué? Si viene en la ley, tienes que cumplirlo. La manipulación también puede existir en el trabajo. Este síntoma que hablábamos anteriormente también se puede dar en el trabajo, ¿no? De que es que si no te quedas horas extras es porque no te importa tu trabajo. ¿No? Y es como, pero pues tú me estás pagando para yo venir 8 horas y eso es lo que pues básicamente se tiene que cumplir. Entonces, es importante también aprender límites en el trabajo porque pues se trabaja para vivir, no es que se viva para trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué tanto límite ponemos en ese sentido? En cuanto a la familia, también a veces algo que se suele normalizar mucho es el realizar comparaciones. O sea, por ejemplo, ay, es que mira a tu hermana y mira a tu hermano que cómo le va, ¿no? Y tú ve dónde estás. Ese tipo de comentarios que se normalizan. Los gritos constantes. Pensamos que es normal vivir bajo gritos cuando realmente pues no. Debemos de aprender ahí a un tema de regular emociones, un tema de comunicación asertiva, etcétera. El que se minimizan las emociones. Muchas veces esta violencia la recibimos desde la familia y por eso es que luego ya en la pareja se nos hace normal. Como, ay, estás cansada, pues, ay, ¿de qué? ¿No? O, estás enojada, pero ¿por qué? Ay, tú qué exagerada, ¿no? Son tipo de conductas, algunos ejemplos de las conductas que se tienen muy normalizadas. Ahora, para conocer el impacto en la salud mental, yo te invito a que en una hoja vayas marcando con una palomita aquellas situaciones o síntomas que hayas experimentado recientemente. Por ejemplo, puedes armar tu hoja y así como esta diapositiva que está aquí,
puedes ir haciendo un listado, ¿no? O sea, por ejemplo, en el de ansiedad, tú ve anotando como, ay, este síntoma también y este síntoma también. Y pues sería una actividad algo dinámico para que tú identifiques si cuentas con alguno de estos impactos. ¿Por qué? Porque no todas las heridas son visibles. Entonces, empezamos. Por ejemplo, el impacto que se puede generar en materia de salud mental es que nos puede generar síntomas de ansiedad. ¿Cuáles son los síntomas de ansiedad? Pues ahí son temblores, sudoración, me sudan mucho las manos, sensación de nerviosismo constante, como esta inquietud, pensamientos que no se detienen, pensamientos muy constantes o rumiativos, le llamaríamos los psicólogos, dificultad para dormir en ocasiones. Puede ser que batalles para quedarte dormido o que te despiertes en la madrugada constantemente o bien que te despiertes mucho más temprano de tu hora habitual. También puede ser el sueño excesivo, ¿no? Como que te levantas y sigues teniendo mucho sueño. Sensación de peligro o miedo sin alguna razón clara, taquicardia o lo que es sentir el corazón acelerado, dolores de estómago o tensión muscular, el típico, ¿no? De que nos duele el cuellito, ¿no? La cabeza, toda esta parte, ¿no? Del cuero cabelludo. Sentir preocupación excesiva por hacer enojar a alguien o si te estás equivocando, ¿no? Ahí lo que hayas escuchado tú, puedes repetir este video, por eso es que es dinámico de una manera para que tú puedas repetirlo las veces que consideres necesaria, para que tú vayas diciendo, ay no, si ya detectas 4 síntomas o más, ahí es porque probablemente ya estás presentando una ansiedad muy fuerte. Pasamos al punto de bajo autoestima. Si de repente sientes que no eres lo suficiente, ese es un punto. El estar dudando constantemente de ti, o a lo que se le puede llamar también como el síndrome del impostor, ¿no? Como que podré, no podré, si soy yo, lo logro o no, qué está pasando. Sentir culpa con facilidad, el compararte frecuentemente con otras personas, sentir que tus emociones no importan. Es como decir, ay, no, es que pues es mi familiar el que la está pasando mal, ¿no? Y no sé, digamos un ejemplo, tengo un familiar en el hospital. Entonces, mi familia es el que le está pasando mal, yo estoy cansada, pero eso no importa, o yo me siento muy triste, pero eso no importa. Entonces, ese también es un síntoma. El necesitar lo que es la aprobación constante de los demás, pensar que exageras o que todo es tu culpa. Ahí ve anotando cuál de estos encajó contigo o si no encajó, pues también. Nos vamos al siguiente apartado que es la culpa. Aquí podemos agregar el sentir que todo es tu responsabilidad. Pedir perdón constantemente, incluso sin haber hecho algo malo, el sentir culpa por poner límites, ¿no? Es como, por ejemplo, me fui temprano del trabajo y es como, "Ah, me siento culpable, van a decir que yo no fui lo suficientemente comprometida y me fui a las 6 en punto y esa era mi hora de salida". Entonces ahí también es un síntoma. Pensar que estás exagerando cuando algo te lastima, sentirte responsable de las emociones de otras personas, el culparte cuando alguien se enoja contigo, el sentir culpa por priorizarte o descansar, ¿no? Es que me fui a un spa y mientras dejé a mi hijo encargado con su papá, un ejemplo, ¿no? Y es como, pues, ¿por qué? O sea, te lo mereces, ¿no? Estás maternando y bien ganado y bien merecido ese descanso y ese pequeño consentimiento, ¿no? Eh, pensar que debes aguantarte para evitar conflictos, ¿no? Como quedarte callada para que la otra persona no se enoje. Sentir que nunca haces las cosas lo suficientemente bien. Y bueno, ahí
haz una anotación, a ver cuántos de estos han llegado a encajar contigo, sobre todo en todos estos síntomas, sobre todo si las últimas 2 semanas está presente, ahí es importante buscar ayuda, ¿sale? Ahora el que sigue, miedo. Ahí podríamos ver lo que es el miedo a expresar opiniones, miedo a que alguien se enoje contigo, miedo a evitar hablar para no generar conflictos también, sentir miedo al rechazo o al abandono, tener miedo de poner límites, sentir tensión constante al convivir con ciertas personas. Esos son los síntomas del miedo. Y ahora continuamos con aislamiento. En aislamiento sería el alejarte de amistades o familia. Y no simplemente, y no me refiero a que, bueno, es que te hizo algo malo y comienzas a alejarte. Hay límites que a veces es importante ponerlos, ¿no? Pero digamos que me estoy alejando de la nada. O sea, o porque me dice mi novio, ¿no? Es que esta persona, fulanito o fulanito, no me cae bien. Entonces yo me empiezo a alejar de esta persona. Ahí es donde está la alerta, ¿no? Me empiezo a alejar, poco a poco de estas personas que me quieren, me cuidan, me respetan. Otro es dejar de hacer actividades que antes disfrutabas. No sé, antes iba al gym y ya dejé de hacerlo por seguir trabajando o por llegar con la familia o porque si no sentiría culpa al no cenar con ellos, ¿no? O sea, o por no salir con mi novio. Sentirte solo, aunque estés acompañado también. Evitar contar lo que sientes a las demás personas y guardarte problemas por miedo a que no te crean. También esto es como una autoinvalidación, entonces mejor me quedo callada, ¿no? Continuamos con depresión, también nos puede generar depresión. Y bueno, aquí ve anotando los síntomas con los que tú te sientas identificado o identificada. Yo me voy rapidito, pero tú puedes, como te repito, ir retornando o pausando el video. En depresión es lo que es sentir tristeza constante o frecuente. Puede ser también la pérdida de interés en actividades que antes disfrutabas. No sé, por ejemplo, antes disfrutaba salir por las mañanas a las 8, me salía a sentir los rayitos del sol y ahora ya no lo hago. Es un ejemplo. También puede ser sensación de vacío emocional. Literalmente te sientes como vacío. Cansancio excesivo, dificultad para levantarte o realizar actividades diarias, problemas para dormir o dormir demasiado, cambios en el apetito, ya sea que me dé mucha hambre o disminuya mi cantidad de hambre. Sentimientos de desesperanza, o sea, como que ya para qué, ¿no? El futuro, ¿qué me depara? Como este pensamiento, ¿no? Pensamientos como nada va a cambiar, como de qué sirve si todo va a seguir igual. Sentir que ya no disfrutas las cosas como antes. No sé si antes disfrutabas bailar, cantar y ahora ya no, o incluso ya a lo mejor ya no lo haces. Eso es en cuanto a depresión. Nos vamos al siguiente punto, que es la dificultad para poner límites. Ahí sería el decir sí, aunque realmente quieras decir que no. El segundo punto sería miedo a decepcionar a otras personas. El tercer punto sería sentir culpa al expresar tus necesidades personales. Permitir situaciones incómodas para evitar conflictos. A veces hasta permitimos que hagan con nosotros lo que quieran con tal de no generar enojo o molestia en las otras personas. Priorizar constantemente las necesidades de los otros antes que las tuyas. Dificultad para expresarte en desacuerdo. Sentir miedo al rechazo cuando intentas poner límites, como que es que si digo que esto, híjole, me van a rechazar o ya no me van a creer en el grupo, etcétera, ¿no? Quedarte callado o callada para evitar discusiones, sentir que debes de resolver los problemas de todos y tolerar faltas de respeto para mantener la paz. Y bueno, ojo con esto,
Si tienes varios anotados, pues bueno, al final te voy a dejar mi contacto y con mucho gusto puedes mandarme un mensajito, puedes revisar mis redes sociales y con mucho gusto te puedo atender. Esta información es sacada de la American Psychiatric Association. ¿Cómo detectar situaciones de riesgo? Digamos que me dice, ¿sabes qué? Yo ya palomeé varias de las anteriores, pero ¿cómo sé que esto es un verdadero riesgo para mi integridad personal? Bueno, las señales de alerta es que exista un miedo constante, el que sientas que todo es tu culpa, el que dejes de hablar con otras personas, el aislamiento. El aislamiento es muy relevante. El cambiar tu comportamiento por miedo, dejas de ser tú mismo o tú misma, por miedo a que la otra persona se enoje, te critique, te señale, etcétera. Y pues el sentir el agotamiento emocional. Si tú ya tienes estos síntomas, es súper importante recibir una atención profesional. Y bueno, no todo lo que vemos es negativo, sino que al inicio les había dicho que íbamos a abordar lo que son las estrategias de autocuidado emocional, ¿verdad? Y para esto, ¿cómo podemos prevenir que este suba de nivel, esta situación suba de nivel? Pues bueno, primero que nada es que siempre tengamos identificadas nuestras emociones. Y bueno, yo le agregaría que respetemos esas emociones, ¿no? El cómo lo sentimos y nosotros mismos las validemos. El hablar con personas de confianza, digamos que una situación nos está sobrepasando, en vez de alejarnos, aunque nos lo pidan, pues hablar con ellos y decirles, ¿sabes qué? Me siento así, ¿qué me recomiendas? Las redes de apoyo son súper, súper, súper importantes. ¿Y que es una red de apoyo? Pues son personas que nos pueden ayudar cuando es necesario. No solamente, digamos, aquellas que nos pueden ayudar a cuidar a los niños en casa de las mamás, sino aquellas que pueden acompañarnos cuando nos sentimos mal. También es importante cuidar nuestro descanso y nuestra alimentación, darle prioridad a esto. Y cuando detectamos, como les decía, ¿no? Estas situaciones de riesgo o alguna vulnerabilidad o como, hoy algo de esto me está haciendo ruido, pues lo mejor es buscar apoyo psicológico. Y bueno, es súper importante aprender a poner límites. Muchas veces pensamos que poner límites es intentar controlar a otras personas, ¿no? Para que otros hagan o dejen de hacer algo. Pero en realidad los límites son decisiones sobre lo que nosotros o nosotras estamos dispuestos a permitir o a hacer para cuidar nuestro bienestar. Los límites no buscan cambiar al otro, buscan protegernos a nosotros. Por eso es que pongo que los límites protegen nuestra salud mental, ayudan a construir relaciones sanas y no son un acto egoísta. Por ejemplo, el decir, no me siento cómodo con eso. Si la otra persona está de acuerdo, qué padre. Si no está de acuerdo, ok, pues tú te quedas con eso, con permisito, me retiro, ¿no? Porque tú no estás respetando este límite. El decirle, oye, no sé, me viene mi jefe y me grita y yo, oye, necesito que me hables con respeto. Y si mi jefe no lo respeta, pues ahora sí que hay procedimientos para la violencia laboral. Y es mi manera de poner el límite. Y el también identificar como el, no puedo resolver todo yo, ¿ok? Ese es como identificar hasta dónde sí puedo llegar en materia de soluciones, ¿no? En materia de hacerme cargo de mi casa, de hacerme cargo del trabajo, etcétera, etcétera. Mantener esos límites muy claros para así yo también anteponerlos hacia los demás. ¿Por qué cuesta tanto poner límites? Bueno, pues por el miedo a que los demás nos rechacen, por la culpa,
por la costumbre, yo diría que también es parte de nuestra cultura, ¿no? Es como, por ejemplo, a las mujeres nos enseñan que debemos de criar, hacernos cargo de la casa y hoy en día es también debes de trabajar, entonces es como tú tienes que resolver y primero las criaturas, ¿no? Al último uno, entonces depende mucho también de nuestra cultura. El tener una dependencia emocional, ¿no? Ese miedo a perder a la persona y sentir que dependemos de ellos emocionalmente. El tener temor a los conflictos, a lo mejor crecimos en una situación de conflicto y entonces ya quiero evitar que eso vuelva a pasar, entonces mejor me quedo callada, ¿no? Y en vez de decir esto no me parece, mejor me quedo callada y así evito que esto suba de nivel. ¿Y cómo pedir ayuda si detectamos estas situaciones de riesgo, ya sea en nuestra persona o en alguien, algún ser querido, alguien que nos preocupa, ¿no? Primero que nada, pues hablar con alguien de confianza. Si es que tú eres la víctima, pues es importante compartir la situación con alguien de tu confianza para que te sientas acompañada, pero también debemos de buscar orientación profesional. Y en orientación profesional no simplemente me refiero a un psicólogo, porque a veces decimos, bueno, voy a ir con un psicólogo, pero ojo ahí, si la violencia ahorita, digamos que ahorita mi vida está en riesgo, yo necesito buscar una institución donde me brinden una ayuda multidisciplinaria. No sé de qué parte me estás escuchando, pero por ejemplo, yo vivo en Nuevo León, México, y en Nuevo León hay instituciones como actualmente algunos se llaman centros Violeta, antes era Puerta Violeta, pero ahora hay unos centros Violeta, la Secretaría de las Mujeres, Instituto de las Mujeres, cuentan con instituciones donde incluso te resguardan, ¿no? Digamos que mi pareja se está portando violenta, entonces en ese rato yo puedo pedir ayuda, me resguardan, hay un lugar donde puedes dormir, bañarte, comer, etcétera, todo es gratuito, te protegen, te acompañan, te brindan ayuda psicológica, ayuda de trabajo social, te ayudan a buscar estas redes de apoyo para reinstalarte en un lugar seguro y también te ayudan a buscar la ayuda legal, ¿verdad? Porque definitivamente si existe la violencia, se tiene que ser interpuesta ante la autoridad correspondiente. Y pues documentar las situaciones importantes, ¿no? O sea, digamos que tienes evidencias, algún tipo de evidencia, entonces esto mantenerlo a la mano en caso de que sea necesario en algún proceso judicial. Y solamente para dejar muy en claro la parte de las redes de apoyo, porque son primordiales, es importante preguntarnos quiénes forman parte de mi red de apoyo. Y estos pueden ser amistades, pueden ser familiares, profesionales de salud mental, instituciones, como ya les comentaba en la diapositiva anterior, e incluso la comunidad, ¿verdad? Hay vecinos que reaccionan ante situaciones de violencia que puedan estar pasando o no solamente en términos familiares, sino incluso compañeros de trabajo, ¿no? Esa comunidad laboral también puede ser tu red de apoyo. ¿Qué hacer si se trata de un niño, niña o adolescente? Aquí ojo porque pues estamos hablando de menores de edad y ellos son respaldados por una ley un tanto diferente. En México es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde existe el interés superior de la niñez. Para esto yo cuento con capacitaciones especializadas en el tema, pero les voy a contar a grandes rasgos. Cuáles son las señales importantes y qué es lo que debemos de hacer como adultos. En resumidas cuentas, las señales importantes es empezar a notar cambios bruscos de conducta, empezamos a observar en ellos miedo, empezamos a observar en ellos aislamiento, tristeza constante, bajo rendimiento escolar. Y pues es importante escucharlos sin juzgar, creerles independientemente de lo que nos digan, porque muchas veces me llegan los papás o los maestros como es que no sé si creerle porque la niña o el niño me dijo que está siendo abusado por su tío, ¿no? Y entonces es
No debemos de dudar de los niños, debemos escucharlos, debemos creerlos y, por supuesto, buscar ayuda adulta y profesional. En el caso de México existe lo que es el DIF, que es un centro de desarrollo integral de la familia y dentro de estos centros cuentan con defensorías o procuradurías de protección a niñas, niños y adolescentes, donde tienen equipos multidisciplinarios que es psicólogos, trabajadores sociales y abogados, donde dan el seguimiento, revisan el estado de vulneración de los derechos de los niños y en base a esto se toman decisiones. Si la integridad del menor de edad está en riesgo, se busca la manera de que esta niña o niño ya no esté en riesgo. Y dependiendo del grado, también digamos que ya tenemos claro que fueron víctimas de algún delito, pues también es poner la denuncia ante la autoridad pertinente. En México se llaman fiscalías eh, de seguridad o de protección de justicia. Entonces, esta información ustedes la pueden ahondar un poquito más a través de la UNICEF en su reporte 2021 para que revisen lo que son las medidas de la instancia. El documento se llama Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Entonces, es un tema muy delicado, hablando legalmente hablando, pero es una población muy vulnerable que no debe de ser ignorada, que siempre debe de ser escuchada. Como reflexión final, les puse que esta frase, que la violencia emocional muchas veces comienza de forma silenciosa, pero sus efectos pueden durar años. Entonces, mm, solo recuerden esto, la violencia va de menos a más. Si no ponemos el límite, seguramente va a ir incrementando esta violencia. Y bueno, a lo largo de este taller hicimos un ejercicio, pero también fuimos abordando diferentes síntomas. Y sé que reconocer estas situaciones puede llegar a ser difíciles, ya sea si es hacia nuestra persona o hacia alguien a quien amamos. Y esto especialmente cuando ya se ha normalizado durante mucho tiempo las conductas o los síntomas. Buscar apoyo psicológico puede ser un paso muy importante para cuidar de nosotros mismos, no solamente de nuestra salud mental y nuestro bienestar integral, sino que también nos ayuda a construir relaciones más sanas. Y aquí les pongo una imagen que me parece maravillosa, que dice, be happy, sé feliz, be bright, sé brillante, be you, sé tú mismo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado a lo largo de este taller. Les repito, mi nombre es Claudia Lisset, yo soy psicóloga. Mediante la terapia cognitivo-conductual centrada en trauma es como ayudo a las personas. También manejo lo que es la psicología forense, es decir, cuando no sabemos si algún niño fue víctima de alguna situación, el niño no se atreve a decirnos, pero tenemos la sospecha. A través de la psicología forense es como se obtiene la información y se procede adecuadamente de manera legal. Aquí les dejo yo mis datos de contacto, me encuentran en casi todas las redes sociales, así que síganme por favor, denle like y compartan para que yo pueda seguir realizando este tipo de actividades, de videos, de materiales y poder seguir ayudando a las personas. De antemano les agradezco mucho su atención y también si están interesados en algún taller de prevención de violencia o bien si han detectado alguna situación de violencia, con mucho gusto pueden contactarme y será un placer atenderlos y poder ayudarlos, guiarlos y acompañarlos en estos procesos tan difíciles. Les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho, por favor. Gracias.